Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente, el cual es los accidentes gramaticales del verbo. Anteriormente vimos sus clasificaciones de manera semántica, sintáctica y morfológica, ¿no? Y también vimos algunos tipos de verbo. Esta vez vamos a ver a los accidentes gramaticales. ¿No? Recuerden que por ser una categoría compleja, lleva 4 accidentes gramaticales. Veamos. Primer accidente gramatical, el modo, ¿no? El modo es la forma en cómo nosotros decimos el verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a dar una pequeña definición que nos va a decir lo siguiente. ¿No? Dice, es la forma que denota la actitud del hablante en relación con lo que dice frente a la realidad, ¿no? La forma que denota, dice, ¿no? Cómo lo dice, ¿no? Y se relaciona con las funciones básicas del lenguaje. Recuerden, ¿no? Tenemos 6 funciones básicas. Aquí vamos a tener unos ejemplos. Y todo esto va a indicarnos el modo, ¿ya? Primero, los obreros trabajan duramente cada día, ¿no? El verbo es trabajan. Sería increíble que trabajen más si ganan tan poco, ¿no? Trabajen. Y trabajad más por vuestro pueblo. Entonces, fíjense, los obreros trabajan duramente cada día. Nosotros aquí tenemos una actitud cuando indicamos que esto es una acción real. Nosotros estamos indicando una acción real. No sé, el modo para la primera oración sería el modo indicativo. ¿Ya? Sería increíble que trabajen más si ganan tan poco, es una acción ideal. Entonces, cuando vamos a hablar de ideales, de deseos, vamos a hablar del modo subjuntivo. Y cuando dicen trabajar más por vuestro pueblo, aquí es trabajen más por su pueblo, ¿no? Es una acción impuesta, entonces hablaríamos del modo imperativo, ¿ya? Bueno, para que no haya confusión, aquí vamos a poner indicativo y aquí vamos a poner imperativo. ¿Listo? Entonces, esos son los modos, ¿no? Indicativo, subjuntivo e imperativo, ¿no? Estos indican la forma que denota la actitud del hablante. ¿Listo? Y como hemos dicho anteriormente, estas 3 actitudes dan lugar a las 3 clases de modos verbales, que aquí ya lo hemos puesto, ¿no? Muy bien, vamos a ver el modo indicativo. ¿Qué nos dice el modo indicativo? El modo indicativo expresa la acción verbal como real y objetiva, ¿no? Quiere decir de manera directa, ¿ya? Y se manifiesta en los 3 tiempos con precisión. Recuerden los 3 tiempos: presente, pasado pretérito y futuro, ¿no? Ejemplo, nosotros estudiábamos en ese colegio. El verbo es estudiábamos, tiempo pasado o pretérito. Siguiente, nosotros estudiamos en ese colegio. Tiempo presente, ¿no? Y el otro, nosotros estudiaremos en ese colegio, tiempo futuro. Entonces aquí nos está indicando de una forma real y objetiva, ¿no? Estudiábamos pasado, estudiamos presente, estudiaremos futuro. ¿Ya? Ahora, en algunos libros, jóvenes, ustedes van a encontrar al modo potencial. Este modo potencial va a indicar una posibilidad, ¿ya? Dependiendo de una circunstancia o condición. Ojo, chicos, indica una posibilidad, ¿ya? Indica un deseo también, posibilidad o deseo. Y ustedes lo van a reconocer fácilmente porque en su desinencia, la desinencia es la parte del sufijo, van a encontrar la palabrita haría, haría. ¿Listo? Y también se le conoce con el nombre de condicional, que solo se da en el tiempo futuro. Ojo, este modo potencial solamente presenta tiempo futuro, ¿ya?
y en otros libros también se le conoce como condicional. Veamos, ¿no? ¿Te gustaría esperar tu turno? Fíjense, este es el verbo, pero fíjense en el sufijo ría. Recuperaría mi dinero si tuviera la oportunidad, ¿no? Ya saben, verbo recuperaría, iría. Si el mes pasado tuviste mala racha, este mes esperaría que mejore mi fortuna. Fíjense el verbo, igual, ¿no? La forma que terminaría, ¿no? Entonces, en algunos libros, como les digo, van a encontrar este modo potencial que se caracteriza por el sufijo ría, ¿no? Esto indica una condición, ¿no? Una posibilidad. Pero en lo general, ya en la gramática tradicional, esto pertenece al modo indicativo, ¿no? De forma condicional y que solo se da en el tiempo futuro. Muy bien, pasemos al segundo modo subjuntivo. El modo subjuntivo, chicos, nos indica que la acción verbal es algo subjetivo, inseguro, dependiente. ¿Ya? Indica un deseo, un temor, una voluntad. ¿Ya? Eso nos indica el modo subjuntivo. Por eso admite el refuerzo ojalá antes del verbo conjugado. ¿Ya? Ojalá. Vamos a utilizar ojalá para indicar el modo subjuntivo. Ejemplo, ojalá él camine, dice, ¿no? Esto está en el tiempo presente. Segundo, ojalá él caminara, tiempo futuro. ¿Eh? Ojalá él caminase, tiempo pasado. ¿No? Entonces tenemos un modo subjuntivo, admite el ojalá. Otros dicen que el refuerzo debe ser ojalá que, ¿no? Ojalá que él camine, ojalá él caminara, ojalá que él caminase. ¿No? Entonces no hay mucha diferencia con el refuerzo. ¿Listo? Y esto implica un deseo, ¿no? Ojalá que él camine después de la operación. ¿No? Ojalá él caminara después de la oración. Ojalá él caminase luego de la operación. Y se expresa en los distintos tiempos. Los verbos expresan deseo en los distintos tiempos, ¿no? Entonces ahí tenemos los tiempos aquí. Eso nos indica el modo subjuntivo. Vamos a pasar al modo imperativo. ¿Qué pasa con el modo imperativo? El modo imperativo generalmente, por su acción verbal, nos va a indicar mandato u orden, ¿no? Es como una señal que nos dice que nosotros debemos de obedecer. ¿Bien? Ahora se relaciona con la función apelativa del lenguaje, ¿no? Quiere que el receptor cambie su forma o el receptor haga caso, ¿no? Ahora la conjugación de este modo solamente se realiza en el tiempo presente, ¿ya? Uno no puede ordenar en futuro ni en pasado. Todo lo que se ordena es en presente. ¿Listo? Por ejemplo, tú camina, ustedes caminen, ¿ya? Y ojo, no se puede ordenar a la primera persona. Todo en el modo imperativo va a venir desde la segunda persona, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo accidente gramatical del verbo, el cual es el tiempo. Recuerden, hay tres formas de tiempo que son pasado o pretérito, presente y futuro. ¿Qué será el tiempo? Todos conocemos, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Es la forma que denota la época o el momento en que sucede la acción, ¿no? Nos indica, ¿no? El momento, la época, ¿ya? En la cual nosotros hacemos la acción, el estado, pasión o existencia. Ya sabemos que el verbo indica acción, estado, pasión o existencia. En otras palabras, quiere decir lo que el verbo significa, nos indica el tiempo, ¿no? Ejemplos, Pepe escribe una carta. Escribe es el verbo y esto está en tiempo presente. Pepe escribió una carta. Está en el tiempo pasado o pretérito. Y Pepe escribirá una carta. Está en el tiempo futuro, ¿no? Tiempo futuro, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Acción. Aquí vamos a ver la forma y el tiempo. Existen dos formas del verbo. Recuerden, verbo simple y verbo compuesto.
¿no? Un verbo simple, ya saben, una sola palabra. Verbo compuesto se forma del auxiliar haber más el participio en pasivo, ¿no? Hado, ido, recuerden acá, son participios, ¿no? Las finalizaciones, lo que vimos la clase pasada. Y los tiempos pasado, presente y futuro. En el pasado, lo que ya pasó, ¿no? Expresa lo que ya pasó. En el presente, lo que se hace o sucede en el momento. Y futuro, lo que sucederá, ¿no? Lo que está sucediendo en el presente y lo que ya pasó, ¿no? Pasado. Listo, vamos a ver algunos verbos. Si nosotros en el futuro del verbo triunfar decimos, perdón, en el pasado decimos triunfé y del verbo leer decimos leyó, en la forma compuesta vamos a decir he triunfado y para el verbo leer había leído, ¿no? En el pasado. Ojo, aquí hay auxiliares, ¿no? Para que formen el verbo compuesto. Ojo, la forma compuesta no existe en el presente, ¿ya? El simple sí, ¿no? Yo triunfo, él lee, digamos, ¿no? La forma compuesta no hay en el presente. Y en el futuro yo triunfaré, él leerá, ¿no? Yo habré triunfado, él habrá leído, ¿no? Entonces recuerden, aquí tenemos la diferencia en el tiempo y la forma, ¿no? Compuesto. Para formar verbos compuestos, que son de dos palabras, utilizamos las variaciones del verbo haber. ¿Bien? Y el verbo simple ya lo conocemos, una sola palabra, y ahí tenemos el tiempo pasado, presente y futuro. Simple en todos los tiempos, en el compuesto no existe en el tiempo presente, pero sí en el pasado y futuro. Y por eso decimos acá, ¿no? Las formas compuestas solo se usan en el pasado o futuro, más no en el presente. Ahora vamos a ver las clases de tiempo, chicos. Clases de tiempo. Por su forma primero. Por su forma vamos a tener el tiempo simple, ¿no? Es aquí cuando el verbo consta de una sola palabra, ¿ya? Una palabra, ¿no? Ejemplitos. Reduzco, ampliaremos, copiase, ¿no? Y la otra forma es compuesto, ¿no? Ya saben, tenemos que utilizar las variantes del auxiliar del verbo haber más el participio pasivo, ¿no? A veces entre ellos está el verbo ser, a veces, ¿no? Ejemplo, he reducido, haber más el participio. Recuerden, los participios son aquellos que terminan en ado, ido y en sus formas irregulares 2, 8, ¿no? Entonces, he reducido, habíamos ampliado. Y lo que dice aquí, ¿no? A veces entre ellos está el verbo ser, aquí está ese verbo ser, ha sido copiado, ¿no? ¿No? El tiempo puede ser simple o el tiempo compuesto, ¿no? Por la forma, por la forma. Aquí seguimos con las clases de tiempo por el alcance del acto verbal. Aquí vamos a tener los tiempos imperfectos, ¿ya? Los tiempos imperfectos nos indican que la acción no está terminada, por eso es imperfecto, ¿no? A excepción del pretérito imperfecto simple, este tiempo lo vamos a ver más adelante, es una excepción, todos los demás tiempos son imperfectos, ¿no? Ejemplo, decimos, la educación actual no cumple su rol protagónico, ¿no? La educación actual no cumple su rol protagónico, ¿no? Entonces, imperfecto, ¿no? Esto nos indica que la acción no está terminada, ¿no? Y vamos a ver la otra forma, perfectos. Los perfectos indican que la acción está concluida. Y ojo, son tiempos compuestos. Si vamos a hablar de tiempo compuesto, quiere decir que necesita de un auxiliar, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ya está concluido, diríamos la educación actual no ha cumplido su rol protagónico. Entonces, el verbo sería ha cumplido, ¿no? No ha cumplido. Esto nos habla sobre una acción concluida, los perfectos y los imperfectos, una acción incompleta, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver la conjugación de los verbos modelos.
siempre vamos a conjugar un verbo en su forma infinitiva, ¿no? Terminan en ar, ir. Muy bien, vamos a ver en los tiempos compuestos, el verbo se expresa mediante una construcción perifrástica del verbo con un participio pasivo, lo que hemos visto, ¿no? La unión del verbo haber más el participio. ¿Cómo conjugamos un verbo? Ejemplo, el verbo amar, ¿no? El verbo amar. Vamos a conjugarlo de la siguiente manera, ¿ya? Primero vamos a ver la conjugación en los tiempos simples. Bueno, disculpad, ha habido un error de el orden de las diapositivas, ¿no? Primero vamos a armar el tiempo simple, ¿ya? En estos el verbo se presenta de manera individual. ¿Listo? Acá tenemos el modelito, ¿no? El verbo amar, ¿ya? ¿Qué pasa con el verbo amar? Recuerden, los tiempos son tres, ¿no? Presente, pasado y futuro. Ahora el número va a ser singular y plural y dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo amo, ¿no? Yo amé, yo amaré, ¿no? Tú amas, tú amaste, tú amarás. Él ama, él amó, él amará. Y para las personas en plural, nosotros amamos en presente. En pasado nosotros amamos también. Y en futuro nosotros amaremos, ¿no? ¿Bien? Fíjense, el verbo se repite en presente y pasado. Ahora, la forma de vosotros. Vosotros amáis, vosotros amasteis, vosotros amaréis. Y ellos aman, ellos amaron, ellos amarán. Entonces la conjugación de los tiempos simples es fácil, ¿no? Porque solamente presenta una manera individual. ¿Listo? A ver. Y la conjugación en los verbos compuestos, recuerden lo que nos dicen de los verbos compuestos, no presentan forma en el presente, ¿no? No presentan forma en el presente. Los verbos compuestos, ya saben, auxiliar, haber más el participio pasivo, ¿no? Si continuamos con el verbo amar, vamos a tener lo siguiente. Yo he amado en el pasado y en el futuro es yo habré amado. En la segunda persona es tú has amado, en el futuro tú habrás amado. La tercera persona es él ha amado en el pasado y en el futuro él habrá amado. En el plural, nosotros hemos amado, nosotros habremos amado en el futuro, ¿no? Vosotros habéis amado pasado, vosotros habéis, y en el futuro vosotros habréis amado. Y ellos han amado para el pasado y ellos habrán amado para el futuro, ¿no? Listo. Entonces tenemos la conjugación, verbo simple y verbo compuesto. Ahora vamos a ver los tiempos del modo indicativo. El modo indicativo, el primer tiempo es el presente, ¿no? Este tiempo nos va a indicar coincidencia entre la acción y el momento en que se habla. Ojo chicos, acción y momento en que se habla. ¿Bien? Ahora, este tiempo presente del modo indicativo tiene algunas formas, las cuales vamos a ver a continuación. Presente actual, ¿no? El presente actual es cuando nosotros decimos la acción y esta persiste total o parcialmente. Cuando decimos, los pueblos del Ande luchan por el respeto a la vida, esta acción es total, ¿no? Toda la vida los del Ande van a luchar por el respeto a la vida, los pueblos del Ande. Y en forma parcial, ella estudia en el Colegio Santa Rosa de la Sede Norte. Sabemos que esto va a ser parcial, ¿no? Estudia por el momento, ¿ya? Pero con el tiempo ya no lo va a hacer, ¿listo? Entonces, acción de manera persistente o parcial, ¿no? Ahora, el otro presente es el presente habitual. Es cuando enunciamos una acción
que no se manifiesta en el momento que nos referimos, ¿no? Sino que ha sido expresado antes y seguirá reproduciéndose, ¿no? Por ejemplo, yo te sigo apoyando, estimado estudiante, ¿no? Te sigo apoyando, ¿no? Se vende ropa usada, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí, antes, ¿no? El apoyo, yo te sigo apoyando, ¿no? Y se vende ropa usada, ¿listo? Entonces aquí cuando no nos referimos en el modo, ¿no? La acción nos indica el tiempo en que nos referimos, ¿no? No se manifiesta en el tiempo en que nos referimos, ¿no? Sino que ya ha sido. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a ver un anuncio se vende ropa usada, esto ya ha sido expresado antes, ¿no? Y va a seguir reproduciéndose para los receptores o interlocutores que lo vean. Pero nosotros en el momento en que lo leemos, esto ya ha sido referido con anterioridad, ¿no? Es una acción que no se manifiesta en el momento en que nos referimos. ¿Listo? El siguiente tiempo es el presente histórico. Es cuando actualizamos hechos pasados al presente utilizado, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? La Divina Comedia es escrita en la primera década de 1300, ¿no? Es escrita. Melgar nace en Arequipa y muere por la causa de la libertad de su patria, ¿no? Son históricos, ¿no? Que nosotros los actualizamos. Por ejemplo, los profesores de historia actualizan esto, o el de literatura en el primer caso, para indicar la fecha, ¿no? La fecha, las fechas mayormente, fechas y acciones. El otro es presente en proyección futura, que se utiliza para expresar acciones futuras con la seguridad de que ocurrirán, ¿no? Aquí había un error en los ejemplos, no lo vamos a corregir. Yo les voy a enviar los ejemplos y no van a tener problemas para poder resolverlo, para poder entenderlo. Muy bien, seguimos con los tiempos del modo indicativo. Ya hemos visto el presente, ahora vamos a ver el pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto, recuerden, indica una acción pasada no terminada coincidente con otra también pasada. Nos dice que presenta situaciones en curso si aludir a su comienzo y a su final. Ejemplo, ¿no? Los obreros luchaban mientras que los policías los reprimían. ¿Ya? Acción pasada no terminada con otra también pasada, ¿no? Reprimían. ¿Ya? ¿Listo? En el momento en que llegabas, seguía lloviendo, ¿no? ¿Bien? Ahora, el pretérito perfecto simple, también indefinido, ¿ya? Es un tiempo que expresa una acción terminada en un periodo de tiempo no precisado como reciente o anterior. ¿No? Terminada, dice, ¿no? Perfecto. Se usaron todos los ingredientes. Ayer me retiré de ese arduo enfrentamiento, ¿no? Son situaciones que ya están completas, ¿ya? Ahora tenemos el pretérito perfecto en el tiempo compuesto. El tiempo compuesto, recuerden, debe de usar dos. No debe de usar un verbo compuesto, perdón. Expresa una acción terminada en un periodo de tiempo que todavía es presente para el que formula la idea. ¿Listo? Ahí está, ha protestado por la subida de la tarifa telefónica. Carmen y Rosa han cantado, ¿no? Es una acción terminada ya. ¿Listo? El siguiente tiempo es el futuro simple o imperfecto. Expresa una acción venidera que no se da por terminada, ¿no? Futuro simple, ¿no? Mañana compraré tu uniforme. Es una acción venidera, pero todavía no se ha concluido. Con mucho esfuerzo y dedicación triunfarás. ¿Listo? También, ¿no? Continuamos. Y el C es condicional, ¿no? Que expresa una acción futura
en relación con el pasado, siendo esta pretérita o hipotética. Se va a indicar un supuesto, ¿no? Una suposición. Los sismólogos anunciaron que ocurriría un terremoto. Si estudiaras más, ingresarías sin problemas, ¿no? ¿No? Listo. Condicional, ¿no? Ahora vamos a ver los tiempos compuestos relativos. Estos tiempos se orientan respecto al acto del habla. ¿Bien? Primero, pretérito pluscuamperfecto. ¿Ya? Es un tiempo compuesto. Recuerden, cuando hablamos de compuesto, el verbo también va a ser compuesto, ¿no? Expresa una acción pasada y concluida respecto de otra también pasada. Una acción anterior al momento del habla, ¿no? Ejemplo, cuando llegamos, ya había salido a su pueblo. Fíjense, ¿no? Dice, ¿no? Concluida de una acción pasada, ¿no? Una acción anterior al momento del habla. Cuando llegamos, es una acción pasada. Y la que concluye el pretérito pluscuamperfecto sería había salido, porque esto está complementando a llegamos. ¿Ya? ¿Listo? Ahora tenemos el pretérito anterior, que es un tiempo que expresa una acción pasada anterior a otra también pasada, ¿ya? Y va precedido de adverbios temporales, ¿no? ¿Cuáles son los adverbios temporales? Apenas, después, tan pronto, cuando, etc., ¿no? Entonces, fíjense, apenas hubo cesado la lluvia, partimos a la chacra, ¿no? Esto es al revés, ¿no? Podemos decir, apenas hubo cesado, ¿no? Entonces, fíjense que va precedido, dice, de adverbios temporales. Ojo, aquí está el apenas, ¿no? Esto va antes del verbo compuesto. Y una acción pasada a otra acción pasada, ¿no? La primera acción es apenas hubo cesado la lluvia. Dice, no, acción pasada, anterior a pasada, a otra anterior también, que es partimos a la chacra. Y acá tenemos el futuro condicional y compuesto. Primero vamos a ver el futuro compuesto, ¿ya? Expresa el primer futuro compuesto acción venidera, ¿ya? Otra, algo ocurrir, otra acción venidera, ¿no? Dos acciones juntas. Cuando regreses, primera acción, ya habré terminado mi carrera. Segunda acción, habré terminado, ¿no? Compuesto, ¿ya? Y el condicional compuesto expresa una acción futura en relación con un pasado que se considera punto de inicio, ¿no? ¿Ya? La diferencia del condicional compuesto con el futuro compuesto es que la acción ya se presenta como terminada en el condicional. Habríamos aceptado primera acción si la invitación hubiera llegado a tiempo. Esto ya está terminado, ¿no? Entonces recuerden, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior y futuro compuesto y condicional compuesto se forman de oraciones yuxtapuestas, ¿no? O sea, la coma va a indicar dos ideas. Cuando llegamos, ya había salido su pueblo, ¿no? Dos acciones. Acá, apenas hubo cesado la lluvia, partimos a la chacra, otra acción. Habríamos aceptado si la invitación hubiera llegado a tiempo, otra acción. Cuando regreses, ya habré terminado mi carrera, dos acciones en cada oración. Por eso se rigen estos tiempos. Ahora vamos a tener los tiempos del modo subjuntivo. Recuerden que el modo subjuntivo indica un deseo, ¿no? Primero, presente. Es un tiempo simple que puede expresar acciones presentes o futuras, pero nunca pasadas, ¿ya? Ojo, chicos, presentes o futuras, no pasadas, dentro del carácter subjetivo del subjuntivo, ¿no? No como reales y objetivas, sino como dependientes de otra acción, ¿ya? No creo que estudie en ese colegio. Esperamos con ahínco que estudies en ese colegio, ¿no? Presente, no estudie en ese colegio, y esperamos con ahínco que estudies en ese colegio futuro. A eso se refiere el tiempo presente. Ahora el pretérito perfecto, tiempo compuesto, recuerden, ¿no? Compuesto, vamos a utilizar un verbo de dos palabras que expresa acción dependiente pasada y concluida, ¿ya?
Su significación temporal es pasada o futura, no presente, pasada o futura. Se diferencia del tiempo simple para denotar acciones ya terminadas, ¿ya? En un tiempo que puede ser pasado o futuro, ¿ya? Pasado o futuro, no presente, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos. Me alegro de que hayas leído ese poema. Otro, espero que cuando regrese hayas leído. Fíjense, hayas leído va a expresar pasado, hayas leído futuro, ¿no? De acuerdo al contexto, ¿ya? De acuerdo a la forma de la oración, ¿ya? Siguiente tiempo tenemos el pretérito imperfecto. Es un tiempo que tiene dos formas. Ya las terminaciones van a ser ara, aras en el plural y hace en el singular, ¿no? Ara, singular, aras, plural, ¿ya? Esto lo vamos a entender mejor en los ejemplos, ¿no? Expresan una acción como posible y no terminada dentro del carácter subjetivo del subjuntivo, ¿ya? Se expresan los tres tiempos. Veamos. Fíjense. Convendría que no jugara, determina ara, ¿no? Se alegró que no jugase. ¿Ya? Ojalá jugaras, ¿no? Entonces fíjense, convendría que no jugara, futuro. Se alegró de que no jugase, pasado. Ojalá jugaras para ellos, presente y futuro, ¿no? ¿Listo? Y el otro tiempo es el pretérito pluscuamperfecto, que es un tiempo compuesto con carácter subjetivo, ¿no? Una acción pasada condicionada por otra. O sea, tiene que haber acá una condición, ¿ya? Tiene la misma significación temporal que expresa el pretérito pluscuamperfecto y el condicional compuesto del modo indicativo, ¿no? Ya hemos hablado hace rato, ¿no? Si te preparas, hubieses vencido fácilmente a tu contrincante. Hubieses vencido, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de acciones, como dice acá, condicionada, tiene que haber dos. Si te preparas es la condición y después viene la oración que dice, hubieses vencido fácilmente a tu contrincante. ¿Ya? Si te preparas es la condición, ¿no? Del pretérito pluscuamperfecto. La continuación, hubieses vencido fácilmente a tu contrincante, ¿no? Y esto también puede cambiar de forma, ¿no? Puede ir primero, hubieses vencido fácilmente a tu contrincante si te preparas. ¿Ya ven? Listo. Ahora vamos a ver el tiempo del modo imperativo. Recuerden, el modo imperativo se utiliza para dar una orden, ¿no? Este modo, por su naturaleza especial, tiene un tiempo, el presente, ¿ya? Y una sola persona, tanto en el singular y plural, la segunda. Nosotros siempre ordenamos a la segunda persona, ¿no? La primera ordena a la segunda, pero hay casos en que se puede ordenar a la tercera. ¿Ya? Ya saben, este modo expresa orden, exhortación o pedido. Generalmente, cuando vamos a hablar de exhortación, se le va a reconocer acompañado al verbo conjugado con las palabras por favor. ¿Bien? Camina rápido, esperen amigos míos, ¿no? Entonces, muy fácil. Por favor, camina rápido, por favor, esperen amigos míos. Y ahí ya tenemos el tiempo del modo imperativo. Y ahora tenemos los dos últimos accidentes gramaticales, número y persona, ¿no? Todos estos accidentes gramaticales, número y persona, están contenidos en un morfema flexivo, el cual va a ser la desinencia. La desinencia, como les he dicho, es la parte del sufijo, ¿no? Del verbo, ¿ya? El número es la forma que toma el verbo para determinar si son uno o más quienes intervienen en la acción, ¿no? ¿Ya? El número, ¿no? Recuerden, un número singular señala como sujeto del verbo a una persona o cosa, ¿ya? No tiene morfema de singular. Ejemplo, el niño llora por la muerte de su mascota, ¿no? El verbo llora. Y en el plural señala como sujeto a más de una persona o cosa, o sea, pueden ser 2, 3, 4, ¿no? Y está expresada por los morfemas
en, is y mos, ¿no? Ejemplo, esos niños lloran por la muerte de sus mascotas. El verbo es lloran, ¿no? Y fíjense, aquí está el morfema n que hemos puesto aquí, ¿ya? Entonces, niño, singular, esos niños, ¿no? Y el verbo ya va a cambiar. En singular llora, en plural llora. Y aquí tenemos un cuadro para poder entender mejor estos accidentes. Vamos a tener el número, ¿ya? El número, ¿no? Singular y plural. Aquí tenemos las personas, yo, tú, él, y las personas, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Yo, tú, él para el singular, nosotros, vosotros, ellos para el plural, ¿ya? Ahora vamos a utilizar el verbo mirar, el verbo mirar. Yo miro, desinencia no existe, ¿no? Número y persona. Tú miras, la desinencia para la segunda persona es ese. Él mira, no existe desinencia para la tercera persona, ¿no? Otro, tenemos aquí la persona nosotros. Tú miras, no, nosotros miramos, perdón, nosotros miramos, ¿ya? De modo y tiempo y desinencia en primera persona. Recuerden lo que hemos visto hace ratito, mos. Vosotros miráis y ellos miran. Recuerden la forma que da la desinencia, ¿no? Muy bien, chicos, con esto terminamos y nos vemos en la siguiente clase.